viste en la marcha que se llevó a cabo el fin de semana, organizaciones están de alguna manera demandando un presupuesto justo y también parar un poco los despidos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa expresión social? ¿Existe el preámbulo de una sintomatología mucho más fuerte de lo que puede venir por delante? Cuéntame. Sí, justamente yo creo esto último, que se están acumulando una serie de descontentos en el país que se van expresando de diferente manera. La marcha es una expresión de descontento, no es la única, ni tampoco es, por el momento, la más significativa, ¿no? Salir a las calles y exigir un derecho también se está dando, sin embargo, hay que ver qué condiciones son las que están establecidas para este tipo de actividades. Y aquí me quiero referir a algo en específico, a los despidos que se han dado de personas que han participado en las marchas. Aunque las autoridades oficialmente digan que los despidos no son a causa de su participación en las marchas, es demasiado evidente que eso es mentira, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me parece que no han cuidado las formas siquiera en ¿Has logrado tú de alguna manera digamos, averiguar o investigar ese tema? Sí, hay muchas denuncias. De hecho, hay muchas denuncias públicas y gente también que cuando ven que uno participa en este tipo de espacios le dicen, mire, tal vez puede comentar mi caso, esta es la situación de un familiar, etcétera. Se están dando muchos casos de ese tipo y yo tengo conocimiento de algunos de ellos. Entonces, una participación en una marcha bajo esas condiciones también limita mucho la convocatoria. Eso es evidente, ¿no? Entonces, digo, hay que pensar en qué tipo de escenarios son los que tenemos planteados hoy en El Salvador. Lo que sí creo que es una conclusión que podría sacar, es que los descontentos van en aumento, que los reclamos van a ser cada vez mayores y que además la capacidad de respuesta institucional que el Estado puede ofrecer a estos reclamos es cada vez más limitada y cada vez la gente tiene menos oportunidad de creer que el Estado le va a responder a sus justos reclamos. Entonces, estamos conviviendo con todos estos elementos en una realidad en El Salvador que cada día provoca más precarización para sectores importantes de nuestra gente. Cada vez la gente reclama más por un empleo digno, por salarios dignos, y son temas pendientes, temas que no se están abordando, el tema de pensiones, cobertura social, etcétera. Hay muchos temas pendientes que, como digo, se van precarizando y a medida que esto vaya ocurriendo, los reclamos van a ir aumentando. Cuando los funcionarios dicen algo, uno puede escucharlos, claro que sí. Yo los escucho, veo sus entrevistas y claro, uno toma nota de lo que dicen, pero más que lo que dicen, uno tiene que fijarse en lo que hacen. Como dicen en latín, acta non verba, ¿no? Acciones, no palabras. Son las acciones las que hablan por sí mismas, son las que tienen más peso, más que las palabras. Cuando uno va a los hechos, a las asignaciones presupuestarias, comienza a ver los énfasis del gobierno. ¿Por qué, por ejemplo, reducir en temas tan importantes como salud y educación a la vez que incrementas el presupuesto para las Fuerzas Armadas en más de 52 millones? En un contexto en el que tienes encarceladas a más de 85.000 personas o 82.000 personas producto del régimen de excepción, lo que haces es reducir más de 50 millones a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República. Muchos defensores públicos que han hecho una carrera dentro de esa institución fueron cesados hace algunos días. Muchos de ellos ya se dedican al libre ejercicio de la profesión, dejando abandonados esos casos que estaban trabajando en el régimen de excepción, y a los defensores públicos que se han quedado en la Procuraduría les han asignado una carga mayor que la que tenían, que ya era difícil de gestionar y el problema se ve agudizado. Entonces tú vas viendo los énfasis en la asignación presupuestaria. Pero aparte de eso, uno debería tener cuidado cuando revise el presupuesto, porque eso es justamente un presupuesto, lo que tú piensas que vas a ejecutar exactamente el próximo año. Vas a ejecutar. La portada de hoy, del diario de hoy, retrata que hubo más de 46 modificaciones al presupuesto aprobadas en el último año, me parece. Hay que ir a revisar ese titular, porque lo que te indica es que tú puedes en el papel establecer una cosa y a medida que avance el año vas modificando el presupuesto. Las modificaciones presupuestarias están a la orden del día en cada sesión plenaria. Un número que ejemplifica bien lo que estoy diciendo. El organismo de inteligencia del Estado, que funciona de veras como una gran caja negra donde se mete mucha plata y no se rinde cuenta sobre eso, tiene en los últimos años una asignación presupuestaria de $1 millón.
¿Y sabe qué es lo que ocurre? Durante el año termina ejecutando más de 30 millones de dólares, porque vía modificaciones presupuestarias durante el año le van inyectando fondos. Esa es la dinámica y eso ocurre en muchas otras áreas. Entonces ahí tú vas viendo que lo que está establecido en el papel luego se va modificando. ¿Por qué crees que tú que se han atrasado o se han tardado en hacer esta ratificación? ¿Será que están esperando algún cálculo político en la Asamblea Legislativa? Seguramente, lo cual no es extraño, digo, pero ¿no te parece extraño un poco que no, si ya está solo de... Sí, mira, yo pienso que alzar la mano, ¿no? Alguna vez aquí en este mismo set, ¿sí? Incluso aquí con Julio a la par, hablábamos sobre lo que significó la aprobación de esta reforma al 248, que es una reforma modificando la forma en la que se reforma la Constitución. Sí. Este jueguito de palabras es un poco complicado, pero es la manera en que la Constitución se puede cambiar. Eso lo han modificado, exactamente. Pero yo creo que a medida que lo vayan necesitando, pueden irlo haciendo. La reforma la tienen pendiente porque además, si uno comienza a revisar cómo ha cambiado la institucionalidad de El Salvador en los últimos años, se da cuenta de que se han dado muchísimos cambios y que muchas de las atribuciones que tienen algunas instituciones han sido trasladadas a otras sin necesidad de reformas constitucionales. Digo, el aparataje estatal a nivel institucional se han dado muchos cambios que no han necesitado reformas constitucionales. Entonces, lo que ha ocurrido es, digamos, en términos jurídicos, que han vaciado de contenido la Constitución de la República. ¿Dónde están los sectores demandando, exigiendo debatir, verdad, sobre este tema? Porque entendería que hay un documento ahí que no sé si será el mismo que se va a tomar como punto de referencia, que el que surge de una comisión que presidió el vicepresidente de la República, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, eso podría ser un punto de partida. No sé qué tanto la intención ahora sea utilizar ese documento como base, porque ese documento sí tenía, digamos, sí era producto de algunas mesas de trabajo que el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, conformó, y salió un documento amplio allí y era un paquete de reformas así integral a la Constitución. Pero yo no sé si ese va a ser el camino o si a medida que vayan necesitando reformas las van a ir aprobando. El asunto es que, como tú dices, aquí la preocupación que me surge a mí es, y que surge para muchos sectores, es el bajo nivel de participación que esto puede implicar, ¿no? Es decir, el cambio de una constitución o las modificaciones a una constitución implican cambiar la ley que rige la vida de un país. Por tanto, todos los sectores deberían estar integrados en una discusión de esta naturaleza. El problema aquí es el alto nivel de polarización en el que nos encontramos hoy día, ¿no? Y que se profundiza desde los dos bandos enfrentados, desde la oposición y del gobierno, utilizando discursos completamente antagónicos. El otro no es un adversario político, sino que es un enemigo al que aplastar. Ese tipo de discurso es muy peligroso porque cada vez nos dificultan más el diálogo, ¿no? Este nombre que le da, esta palabra que le da nombre a tu programa, y que debería ser lo que reivindiquemos día a día. ¿Pensamos diferente? Por supuesto, claro. Sí. ¿Tenemos todo el derecho a disentir? Claro que sí, pero tengamos la suficiente madurez política para sentarnos y conversar sobre qué tipo de país es el que queremos construir, porque ese es el asunto de fondo. No podemos estar cada vez que hay cambio de gobierno, que cada vez que la correlación política en el país cambia, estamos disparando para otros lados y nos olvidamos de un diseño de país. ¿Qué es lo que queremos para los próximos 10, 15 años, 20 años en temas de educación, de salud, de infraestructura? ¿Qué tipo de modelo económico queremos o qué tipo de modelo económico que reduzca las desigualdades en este país estamos construyendo o lo estamos profundizando? Discusiones de este tipo deberían estar presentes la academia, los gremios de profesionales, los economistas, los abogados, la gente experta en temas fiscales, en temas de intervención social. Debería ser así. ¿Ves? Quizás por momentos esto pueda sonar muy, ¿tú crees que se logre? Muy aspiracional, pero yo creo que hay que reivindicar eso. ¿Tú crees que se toque la confianza pública, trastoque la confianza pública y sobre todo también el sistema de gobierno? Bajo ese horizonte se puede ver. Eso ya, de hecho, ya se hizo. Digamos, la forma en la que se ejerce el poder hoy en El Salvador es una forma
sin controles institucionales, sin balances, sin contrapesos, y para eso no han necesitado reformas constitucionales, lo han hecho vía reformas a otras leyes. Una segunda parte, ¿no? Lo que sí necesitamos es un debate amplio en torno a qué tipo de país es el que queremos construir, cómo lo vamos a construir y cuánto cuesta ese país. Pero si el dinero más bien se esconde, no se sabe qué pasa, pues no sé para dónde estamos yendo con todo esto. Estamos casi cerrando el ciclo 2024. ¿Cuál es su expectativa al cierre casi del año, no? Sí, bueno, estamos hablando de una proyección, Ernesto, de un 3.5%, lo que nosotros hemos proyectado. Esos son los datos oficiales, pero que se acercan a lo que los organismos internacionales también le apuntan. Ha sido un año bastante positivo. Si nosotros llegamos a alcanzar ese 3.5%, nosotros estaríamos hablando de un cuarto año consecutivo en el cual el país crece más del promedio que se creció en las últimas 3 décadas antes del 2019. Así que vemos un dinamismo bastante interesante, un dinamismo que es diversificado. Estamos hablando de crecimientos en sector servicios, también en la producción de bienes, pero estamos hablando de un sector de turismo muy pujante, de un sector construcción que también se ve afectado por ese dinamismo del sector turismo y también por la demanda en el sector de construcción habitacional específicamente. Así que es una muy buena noticia. Vemos también que nuestras exportaciones se están estabilizando. Hubo un fenómeno que afectó al sector textil en todo el mundo, que ahora estamos viendo que ya El Salvador pues se está estabilizando. Estamos viendo incluso nuevas empresas de textil estableciéndose en nuestro país. Así que no estamos, digamos, en la meta donde queremos, a la que queremos llegar, pero sí hemos dado pasos significativos. El hecho de que ahora contamos con seguridad pues ha tenido un impacto que se refleja en esos datos macroeconómicos que he compartido. Ok, hay varios componentes que podría extraer precisamente de toda esa proyección a la cual el gobierno le ha hecho su apuesta cuando el presidente dijo: bueno, vamos a apostarle mucho a la recuperación hoy en este quinquenio, el tema económico. Uno de ellos es esa promoción de prioridad que se le da al tema de las inversiones, ¿no? Para regresar al país. Pero algo muy en particular es también esta relación con los Estados Unidos, el Caucus y toda esta situación que de alguna manera, ya usted lo hablaba al final de su intervención, el tema de seguridad, pero que también ahora Estados Unidos ha bajado a categoría 2 el tema de la seguridad, que creo que es un punto elemental para, digamos, decir de que se está haciendo algo bueno en el país, ¿no? Exactamente. Esas buenas relaciones con Estados Unidos han contribuido también a que haya cada vez más interés de empresas de invertir en El Salvador, por ejemplo. Pero algo que ha tenido y que ya empezó a tener impacto y va a tener mucho impacto a futuro es esa mejora en la alerta de viajes, ¿no? Sí. Que tenía un nivel que no permitía, por ejemplo, si habían empresas que estaban interesadas en expandirse, El Salvador pues quedaba fuera de esa lista. Si habían empresas que buscaban contratar servicios, incluso no establecerse en El Salvador, sino que contratar servicios en El Salvador, quedábamos fuera de la competencia por no tener ese nivel bueno, ese ranking, ¿no? Sí, ese indicador, claro. Sí. Era el que evitaba que como pudiesen... como ese semáforo de luz verde, ¿verdad? Que exacto. Sí puedes pasar, ¿no? A pesar de que ya contábamos con ese nivel de seguridad. Y algo que no puedo dejar de mencionar también es el impacto en el turismo. Claro. Porque ahora estamos hablando de más diáspora, más turistas de Estados Unidos, que es uno de los destinos de donde más proviene nuestro turismo, y es así como esta mejora en esta alerta de viaje pues ahora nos ubica en otra posición, y de esta forma estamos eliminando una barrera. ¿Hay una facilitación para integrar a esa cadena de valor, a estas empresas, digamos, sobre todo que emergen? Porque dice, digamos, el principal argumento que plantea la economía emergente es el hecho de que cuando tú ves que hay más empresas surgiendo en un modelo de sociedades, porque realmente hay una buena sintomatología, hay una sanidad económica. No, es increíble, la verdad, ver el crecimiento del número de empresas en nuestro país. El año pasado se registraron, de acuerdo a los datos del Centro Nacional de Registro, más de 3.340 empresas en nuestra economía.
Pero la buena noticia no termina ahí. A octubre de este año ya se había sobrepasado ese número con el que cerramos el año pasado. Alrededor de 4.500 empresas ya se habían establecido. Entonces, parte de los esfuerzos desde el gobierno es poder garantizar que hayan más encadenamientos locales, ¿verdad? Que si hay una empresa que está por iniciar operaciones o está ampliando sus operaciones o ya existe en el país, que puedan ser proveedores locales los que puedan brindarles esos insumos que necesita. Llámese en el sector manufactura, pero también estamos ya en conversaciones con empresas y el Ministerio de Agricultura, ya que hay empresas que el día de hoy importan esos insumos para poder hacer jugos, por ejemplo, y después exportarlos, y estamos viendo pues la manera que más y más podamos abastecernos de nuestros productores locales. En este caso, ministra, cuando hablamos de establecer esa, digamos, esa venia de conexión con grandes economías, Estados Unidos, China, ¿cómo se ve El Salvador aprovechando todo el curso de relaciones que hay hoy en día con estas dos grandes potencias económicas, por ejemplo, sin el menosprecio, como se decía, el mercado regional, ¿no? Sí, bueno, nosotros consideramos que tan importante son nuestros grandes socios, como bien lo mencionaba, Estados Unidos, Centroamérica, la Unión Europea, con quien ya contamos con tratados de libre comercio, pero igualmente importante se vuelve la relación con China, ahora que estamos en el proceso de negociar un tratado de libre comercio también. Pero también hay otras economías que están buscando estar más cercanos económicamente de El Salvador, Mercosur, por ejemplo. Estamos hablando de un Brasil, de un Uruguay, que está Argentina, interesados en poder fortalecer ese comercio. Estamos hablando de Belice, con quien también tenemos el día de hoy avances importantes para la negociación de un tratado de libre comercio. Perú, con quien en el pasado se hizo un intento, antes del 2019 se hizo un intento de negociar un tratado de libre comercio que no se concretó. Así que aquí, en un mundo tan competitivo, en un mundo globalizado, tenemos que diversificar y es algo que nosotros ya hemos empezado a ver en los últimos años, más empresas que están vendiendo distintos productos a más países. Eso es algo que ya se está dando, y nuestro objetivo desde el gobierno es poder nuevamente continuar promoviendo. Hemos hecho alianzas muy importantes con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el día de hoy tiene más de 26 consejeros económicos en el mundo que están buscando abrir puertas para los productos salvadoreños. Pero quisiera regresar al tema de tecnología, y es que para que nuestras empresas puedan continuar diversificando y ser sostenibles en el tiempo, van a tener que adoptar tecnologías, ya sea sectores tradicionales como la manufactura, el sector textil, plásticos, papel. Todos tienen que seguir adaptando nuevas tecnologías, porque recordémonos que el día de hoy nosotros estamos compitiendo con grandes economías como la India, como China, y en la medida que nosotros podamos apalancarnos en la tecnología, nuestras industrias puedan apalancarse en tecnologías, de esa medida nosotros vamos a poder seguir siendo competitivos. Y por ejemplo, de los esfuerzos que estamos llevando a cabo en esta línea es, nada menos la semana pasada, el gobierno junto alrededor de 5 empresas estuvo participando en Corea en un intercambio sobre cuáles son esas tecnologías que van a permitir a nuestras empresas ser más competitivas y poder adaptarlas no solo en las 5 empresas que han participado, sino que sea un efecto dominó en el cual más empresas adoptan esas tecnologías. También hemos cerrado la semana pasada un proyecto en el cual se capacitaron propietarios de empresas, directivos de distintas empresas del país, más de 60 empresas, con el objetivo de identificar esos líderes de innovación, que serán esas personas que van a transformar las empresas, que en el día a día su rol va a ser estar identificando cómo hacer sus procesos más competitivos, cómo generar nuevos productos, cómo hacer el mercadeo de una manera que utiliza datos que les permitan tomar mejores decisiones. En fin, aquí el objetivo del Ministerio de Economía es asegurarnos que nuestras empresas cuentan con todas las herramientas para poder ser competitivas, ser productivas y poder crecer y competir en un mundo globalizado.